buenos días a toda la comunidad que nos acompaña por este camino ganador. Hoy nos acompaña en este segundo hangout Santiago Krill Miranda, quien es integrante de la fórmula de Gustavo Madero, a quien le damos la más cordial bienvenida a este proyecto, a las redes sociales que nos acercan a todos los militantes. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy contento de estar aquí, muy contento de poder comunicarme con quienes están en este momento escuchándonos, viéndonos a través de esta magnífica red y estando contigo, pues me da mucho gusto de saludarlos. Y estoy a sus órdenes, creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar sobre el partido, sobre la campaña, sobre nuestro candidato Gustavo Madero, y bueno, pues lo que sea conveniente y lo que ustedes consideren como necesario que se aclare, que, en fin, estoy a sus órdenes. Pues para iniciar con este hangout, Santiago, a mí sí me gustaría saber qué hablas de Gustavo Madero, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, y por qué te sumaste a este proyecto del Camino Ganador. Bueno, mira, en primer lugar, Raúl, creo que estamos viviendo un periodo de transición dentro del partido, es decir, un periodo de cambio. ¿Y por qué cambio? Porque dejamos de ser partido gobernante a ser un partido de oposición. Y todo esto pues trae consecuencias lógicas, como es el replantearnos cuál es el papel de un partido de oposición, qué es lo que debemos de hacer al interior del partido, qué cosas debemos de cambiar a la luz de los resultados electorales del 2012, qué es lo que debemos de hacer hacia afuera, es decir, con respecto a los demás interlocutores políticos, sean partidos y particularmente con el gobierno. Entonces, todo esto ha ido definiéndose en estos meses y año después de la elección del 12, en un camino que yo veo que es un camino correcto, que es el camino ganador. ¿Cuál es ese camino? En primer lugar, cambiamos los estatutos y depuramos nuestro padrón. Es decir, no nos quedamos pasmados o lamentándonos de nuestras heridas después de la derrota. Empezamos a trabajar, inmediatamente se depura un padrón de 1.400.000 militantes, más o menos a un poco más de 200.000. ¿Por qué? Porque era un padrón que estaba mal hecho, que se había inflado artificialmente, que había servido pues, para las campañas internas, pero no para el trabajo político que requiere hacer el partido, que es conducir al país al bien común. En segundo lugar, se cambiaron los estatutos. Y en esos estatutos, tu militante, los militantes del PAN, pues van a poder elegir por vez primera a su jefe nacional, al secretario general del partido y a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. De muchos otros cambios que se dieron. Entonces tenemos estatutos nuevos, padrón depurado y ahora una contienda por vez primera para elegir al jefe nacional y a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, Madero, encabezando al partido, no solamente lleva las reformas institucionales a buen puerto, sino que también fue el constructor del Pacto por México, que ha auspiciado muchísimas reformas que tienen que ver con la plataforma política del partido, que ha venido promoviendo por décadas. Vean ustedes, por ejemplo, la reforma educativa. Ahora vamos a poder garantizar una mejor calidad en la educación porque los maestros se van a evaluar. Evaluar para ingresar al sistema educativo, evaluar para sus promociones y evaluar no solamente a maestros, a los alumnos y al estado físico en lo que se encuentran todo el sistema educativo y las escuelas. La reforma energética, pues es una reforma que hizo el PAN, la presentó el PAN y salió adelante. Entonces el Pacto por México, fíjense muy bien, lo que constituye es un triunfo del Partido Acción Nacional encabezado por Gustavo Madero, y Gustavo va a sacar adelante no solamente el Pacto por México como tal, sino las reformas, y ahora que sea renovado su periodo, de aquí a diciembre del año 2015, va a poder igualmente hacer que la legislación secundaria que se está discutiendo y que a lo que quede pendiente, pues sacarlo adelante para que arribe a buen puerto de acuerdo con las reformas constitucionales. Por otra parte, Gustavo pues también ha encabezado el partido con las elecciones
ganadas. En Baja California. Baja California, Puebla, Tlaxcala, Coahuila, en fin, Aguascalientes. Entonces, los resultados han sido buenos porque pasamos de un tercer lugar de la elección federal, pues aún prácticamente ya estamos peleándole al PRI, ¿verdad? Rebasamos con un segundo lugar muy fuerte. Oye, pues nos da mucho gusto, Santiago, que estés nuevamente en el partido trabajando, sabemos de tu generosidad y tu esfuerzo que le das. Como te decíamos, esto de las redes sociales ha sido fabuloso. También hace poco tiempo muchos militantes nos conjuntamos en algo que le pusimos un hashtag que se llama Poder al Militante, y esto nos permitió que desde Baja California, Yucatán, por todos lados nos pudiéramos comunicar y también apoyar estas reformas tan importantes. Ahorita ya tiene una pregunta un amigo de Jalisco, un estado muy importante para Acción Nacional, Víctor Gómez, de Jalisco. Él ya tiene por ahí una pregunta preparada para Santiago. Víctor, ¿nos escuchas? Sí, aquí lo escucho. Adelante, Víctor, Santiago está contigo. Sí. Sí, mire, le tengo una pregunta para el señor Krill. ¿Por qué durante los gobiernos panistas no se hizo un pacto como el denominado Pacto por México? Mira, sí se hizo un pacto, a mí me tocó promoverlo y fue suscrito por todos los presidentes de los partidos políticos de aquel momento, fue en el año, si mal no recuerdo, 2002, y el problema fue que ese pacto, que contenía una serie de capítulos de muchas de las reformas que hoy se están abordando en el Congreso, pues simplemente el PRI no tuvo palabra y el PRD tampoco para cumplir con los acuerdos de ese pacto. Ambos partidos, tanto el PRI como el PRD, velaron, pero por sus intereses, por sus cálculos. En primer lugar, el PRI porque estaba, digamos, padeciendo la derrota que no se supo recuperar, no había un interlocutor confiable, ni en su momento la presidenta del partido, ni los coordinadores parlamentarios, porque estaba tan revuelto, había un caos interno del PRI que duró mucho tiempo. El PRD, en aras de estar pensando en la elección siguiente con López Obrador, pues se enredó en sus intereses y lo que le pareció más conveniente al PRD era menoscabar todas las acciones de gobierno. Y hay que recordar que los votos que recibimos en el 2000 como en el 2006 no fueron votos de mayoría en el Congreso. Siempre hemos sido un partido en gobierno con minoría política, todos requerimos de la oposición. Esas oposiciones, tanto el PRI como el PRD, no han sido oposiciones leales a México. Y nosotros, con nuestra tradición de buscar el bien común antes de que cualquier otro interés, pues hemos dado este paso adelante, un paso de mucho valor que dio Gustavo, pues para sacar adelante un acuerdo tan importante como ha sido el Pacto por México y reformas en materia educativa, reformas en energía, reforma política, reforma en telecomunicaciones, en competencia, en fin. Entonces yo digo que ese ha sido también un gran logro de Gustavo para poder sacar adelante un pacto de esa naturaleza y hacer avanzar nuestra plataforma, que infortunadamente en las urnas fue votada en tercer lugar. Pues muy bien, gracias, Víctor. También tenemos desde Yucatán a Emanuel Andrade. Emanuel, también ya tienes una pregunta preparada para Santiago Krill. También Santiago Krill lo pueden seguir ya en su Twitter, que nuevamente me dicen por ahí que vas a regresar. Ya lo vamos a reactivar, ahora con el apoyo a Gustavo, y sobre todo, bueno, pues estoy ya más activo en toda esta actividad, y siendo miembro de la planilla, pues a sumar todos los esfuerzos que tengamos para ganar y ganar muy bien. Pues síganlo, @SantiagoKrillM en Twitter, que seguramente lo van a ver muy activo. Pero bueno, aquí está Manuel desde Yucatán. Adelante, Manuel. Hola, Santiago, mucho gusto saludarte. El gusto es para mí. Esperando que nos puedas acompañar este sábado en la visita que tenemos de licenciado Madero y de Ricardo Anaya aquí en Yucatán. Pues la pregunta... Les aviso que por ahí voy a estar. Me parece excelente, te esperamos con los brazos abiertos. Y pues la pregunta es, una vez aprobadas las leyes secundarias de las reformas estructurales, desde tu opinión,
¿cuáles deberían de ser las leyes que debería proponer el PAN? Mira, leyes que vayan, digamos, en la nueva etapa de la democratización del país. El Partido de Acción Nacional, como dijo Carlos Castillo Peraza, ganó una victoria cultural porque siendo oposición pudo cambiar las reglas del juego en la competencia política y pudo democratizar de esa manera un segmento muy importante que abarca una parte fundamental de la democracia, que es la elección de nuestros gobernantes, la parte electoral. Pero ahí no se agota. Es solamente una primera etapa. Ahora tenemos que buscar la democratización de nuestro país en otros sectores, en el sector económico, y por eso nuestra agenda de combate a los monopolios, monopolios públicos, monopolios privados, monopolios en los sindicatos, monopolios en las centrales campesinas, es decir, lo que más atenta hoy en día en contra de la desigualdad social y de la pobreza, pues es la concentración de poder político y económico en pocas manos. Entonces, si fuimos capaces, y esa es mi tesis, de romper al monopolio político más viejo del mundo, que era el PRI, yo no veo por qué no seamos capaces de romper todos estos monopolios que absorben la renta nacional, que se llevan buena parte de la renta nacional de los recursos del país, que tienen un poder político que muchas veces rebasa al poder del Estado, y que además daña severamente el desarrollo social y sobre todo el bien común. Entonces, en esta nueva etapa tenemos que buscar todas aquellas leyes que vayan, digamos, en un proceso de democratización, en esta brega de eternidad que le llamamos los panistas, e ir cerrando etapas. Vamos a tratar de democratizar la economía, vamos a tratar de democratizar la vida sindical del país, vamos a tratar de democratizar la vida de las centrales campesinas. Vamos a seguir combatiendo las prácticas autoritarias, clientelares, corporativas que todavía persisten del viejo régimen. Esa es la nueva etapa, son las nuevas banderas que yo veo que el PAN debe de alzar con vigor y con fuerza. Muchas gracias, Santiago. Nos están siguiendo a través de la plataforma del Camino Ganador, que es www.elcaminoganador.mx/, y así lo pusimos a este hangout, que es sin reservas con Krill, porque seguramente ahorita vendrán algunas otras preguntas muy interesantes, Santiago. Con mucho gusto, man. Ahora tenemos desde Zacatecas a Paco Trejo. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Paco, hay que quitar el silencio nada más, por favor, de tu pantalla para que entres. Listo, perdón, un saludo, Santiago, gusto saludarte desde Zacatecas Capital. Igualmente por aquí. Bueno, mira, mi pregunta, Santiago, pues, en el sentido, a ti te tocó vivir el triunfo de la transición de Fox. A mí me gustaría que nos contaras cómo viviste la derrota del PAN en las pasadas elecciones. ¿Cómo o qué hiciste para no caer en el desánimo de muchos panistas y cuál fue tu experiencia? Bueno, mira, yo tengo un dicho que me gusta repetir mucho y sobre todo, digamos, ante los militantes jóvenes. Una derrota puede ser el principio de una victoria y una victoria el principio de una derrota. En consecuencia, yo no creo que las derrotas sean permanentes, ni sean definitivas, simplemente son altos en la vida, que uno puede decidir afrontarlas, corregir errores y levantarse de manera inmediata, o entrar al camino de la victimización, al camino de echarle la culpa al primero que uno se encuentre, de tratar de limpiarse las responsabilidades, de estar en las lamentaciones todo el día, en generar una visión negativa de las cosas y criticar todo por todo y sin estar de acuerdo con nada. Y yo creo que debemos de adoptar, por supuesto, la primera alternativa que tenemos, que es enfrentar
las cosas como son, hacer un análisis, una autocrítica sincera, abierta, justa de las cosas, saber que una derrota tiene muchos factores y muchos padres, es decir, son muchas las causas. Entonces, para mí lo importante del día de la derrota del año 2012 fue entender que habíamos hecho cosas equivocadas, pero que podíamos rectificarlas, que ahí no se acababa ni con mucho el partido ni nuestra participación política, que debíamos de aprender toda la experiencia que tuvimos en esos momentos difíciles, vivirla, pero al día siguiente estar listos para seguir trabajando. Y es por eso que a mí me tocó alentar todos los cambios al interior del partido. Me tocó estar muy cerca del proceso de depuración de nuestro padrón, del cambio de estatutos. Ahí estuve no solamente en las asambleas, sino en la preparación de todo el diagnóstico a lo largo de meses y meses de reuniones continuas en el Comité Ejecutivo Nacional y en la sede del partido. Por eso alenté igualmente que pudiéramos construir este pacto por México y las reformas que se llevaron a cabo, que fueron encabezadas por Gustavo, igual que la reforma de estatutos, y por eso pedí ser el responsable en la coordinación de la elección de Baja California. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era muy importante que nos pusiéramos en acción. O sea, por algo nuestro partido, digo yo, se llama Acción Nacional. O sea, acción es todo lo contrario a ser pasivo. Acción es todo lo contrario a estarse lamentando. Acción quiere decir ponernos en movimiento, como dice Gustavo, en el camino ganador, y sacar adelante la casta, lo mejor de nosotros mismos. Una derrota no nos puede frenar en lo absoluto, por el contrario, nos va a dar esa experiencia y esa fuerza al interior para sacar adelante como lo sacaron adelante los bajacalifornianos en su elección, en Aguascalientes, en Puebla, que se ganó prácticamente todo, en capitales como Tlaxcala, que pues habíamos estado siempre muy lejos, o el propio Saltillo, que alguna vez gobernamos y que hacía ya tiempo que se había olvidado el PAN de ser gobierno en Saltillo. Entonces, esos panistas de Coahuila, esos panistas de Aguascalientes, esos panistas de Baja California, sacaron la casta y no esperaron a que alguien les fuera a decir qué hacer o qué no debían de hacer. Yo digo que el PAN tiene que honrar su nombre, que es ser un partido de acción, y para mí acción es una acción directa, encaminada a ese bien común que es tan necesario para el país. Muy bien, pues hablando del Twitter, ya empezaron a llegar también preguntas vía Twitter. Mira, Susana Fuentes, @SusanaFM, te pregunta que cuál es su visión y sus propuestas hacia el sector juvenil del PAN. Una muy clara, mira, cuando se habla de la juventud, y yo siempre critico eso, es ver al joven como algo de futuro. No, el joven es presente. Entonces, atender directamente sus necesidades de presente, que tienen que ver fundamentalmente con su desarrollo de carácter personal. Entonces, para mí, la cuestión central es la educación. Si yo pienso en un joven, pienso que la gran oportunidad que se tiene al ser joven es tener abiertas las alternativas para educarse, para formarse, para capacitarse. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que iguala a los desiguales. No hay mejor instrumento igualador de las desigualdades sociales, de los que nacen en pobreza a los que nacen con riqueza. No hay nada que pueda igualar de mejor manera las oportunidades hacia el futuro que una buena educación, una buena capacitación en todos los niveles, desde las preprimarias hasta los grados o posgrados. En consecuencia y la educación se debe ver como algo integral, no es solamente conocimientos, es desde la educación física, es desde saber comer correctamente y evitar problemas de obesidad, es desde estar preparado para cuando enfrente el muchacho o el joven el riesgo de las drogas, saber tomar el camino correcto, evitarlas, es buscar hacer deporte, es
ser buen ciudadano, conocer perfectamente sus derechos, desde los derechos básicos, que son los derechos humanos, hasta sus derechos, pues como miembro integrante de una sociedad activa y democrática. Entonces, para mí el joven, eso es el presente, que claro, nos va a dar el futuro, pero siempre y cuando se aproveche bien el presente. Muy bien, y bueno, la planilla del camino ganador que encabeza Gustavo, además de tener jóvenes talentosos como Ricardo Anaya, a gente talentosa con gran trayectoria como tú, Santiago, pues también está apostando a las mujeres muy fuerte en su planilla. Y bueno, pues aquí tenemos una joven talentosa de Jalisco, Adriana Buenrostro, que también quiere participar en este hangout. Buen día, Adriana. Buenos días, Adriana. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Bueno, mi pregunta va encaminada un poco al tema de la oposición que ya se había tocado, pero me gustaría concretar un poco más. Mi pregunta sería, actualmente, ¿cuál es el papel de oposición que debe tomar el PAN? ¿Cuál es, además, la relación o cómo es la relación que el PAN como oposición va a tener con el gobierno? Mira, el papel de la oposición tiene distintas facetas o distintas formas que se debe manifestar esa oposición. Primero, debemos definirnos como una oposición leal a México, es decir, como una oposición que desde su situación de minoría en las cámaras y de no tener el gobierno federal, vamos a seguir construyendo a México. Es decir, una oposición leal a México, que implica una oposición en acción, que implica una oposición positiva. ¿Y cómo podemos definir, digamos, esa oposición positiva? Yo digo que tenemos que tener tres cuestiones que son fundamentales. Primero, ser una oposición constructiva quiere decir que sea una oposición que puede ir avanzando su plataforma política, sea la educativa, sea la energética, a través de las cámaras, de los congresos locales y de las acciones de carácter político que hace la dirigencia del partido. Segundo, que sea una oposición que sepa competir y ganar elecciones. No, porque muchos dicen, bueno, está bien los acuerdos, pero si esos acuerdos nos van a hacer tropezar las elecciones, cuidado. Y por eso para mí era muy importante demostrar que se puede estar sentado en la mesa del Pacto por México y ser el representante del partido, ganar en los acuerdos haciendo avanzar la plataforma de nuestro partido en la mesa, pero tan importante era también probar que se pueden ganar elecciones, y por eso me fui a coordinar la elección de Baja California con la instrucción de Gustavo, y encabezando él todo el esfuerzo en las elecciones del año pasado. Entonces el partido debe saber acordar como oposición leal a México y a su plataforma y a sus principios. El partido también debe saber competir en las elecciones y ganarlas, y el partido debe ser crítico de las acciones que están en contra de su plataforma y que sean ejecutadas por el gobierno que fuera, los gobiernos locales, el gobierno federal, los gobiernos municipales. Entonces puede ser crítico, se puede llevar a cabo pactos y se pueden ganar las elecciones a la vez. Para mí, toda esa gama de situaciones son las que deben de integrar su definición en el actuar diario del partido. Bueno, pues también desde Guerrero tenemos a Manuel Morales. ¿Dónde estás, Manuel? Adelante, Manuel. Hola, hola. Mejor conocido como Memi. ¿Qué pasó, Manuel? Hola, abogado Santiago. Un placer. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Saludos desde Abogado, aquí también. tengo un par de preguntas para usted. Sí, cómo no. La primera, ¿cómo ha construido su carrera política? Pues mira, fundamentalmente a base de mis convicciones, de lo que creo que es correcto para el país, en primer lugar, de lo que creo que es lo correcto para el partido, y abriéndome yo el paso en una carrera política, pero teniendo muy claramente, digamos, esos valores.
porque la política puede servir para muchas cosas y no siempre buenas. Entonces uno tiene que tener una clara definición en el orden y en la escala de los valores para saber que primero está México y su bien común general. En segundo está el partido y en tercer lugar están los intereses de carácter personal, legítimos por supuesto, legítimos los intereses del partido y legítimos los intereses del país. Hace rato nos comentaba sobre los jóvenes que son el presente. ¿Qué nos recomienda a los jóvenes? Primero, capacitarse, educarse, formarse. Y no por otra cosa, sino porque la libertad se ejerce en mayor medida cuando se tiene más conocimiento de las cosas. Y lo voy a explicar, o tratar de explicar de una manera sencilla. Si uno conoce de manera limitada, pues tendrá siempre un límite de decisión. Verá una o dos alternativas, pero en la medida que uno va capacitándose, educándose, pues va viendo, digamos, un campo más amplio. Por ejemplo, alguien que desconozca lo que pasa en el mundo, pues realmente deja de tener toda la experiencia de países políticamente más desarrollados al nuestro, que económicamente les va mejor, y que simplemente, pues esa experiencia conociéndola y traspasándola a México, adaptándola a las circunstancias del país, pues puede ser, digamos, un puntal muy fuerte para lograr el desarrollo, ver lo que pasa en el mundo, tener cultura, saber de historia, sobre todo para no cometer los mismos errores. Entonces, para mí la educación, la ciencia, la capacitación, es el deber fundamental de un joven, de prepararse, antes que cualquier otra cosa. Y por supuesto, esa educación tiene que tener valores, no solamente conocimiento, sino formación en valores para poder distinguir con mucha precisión lo que es bueno y malo, para el país, para el partido y para uno mismo. Sí. Entonces tener, digamos, eso en mente, porque eso es lo que hace ciudadanos, eso es lo que compromete, eso es lo que permite construir causas buenas, convicciones correctas, y eso es lo que da el valor y la fuerza a el movimiento juvenil, a quienes quieran ponerse en acción, pues tienen que tener una dirección, y el conocer, el educarse, les permite afinar con mucha claridad ese camino que todos tenemos y que es el destino que queremos construir. Gracias, Memi. Y bueno, desde la tierra de nuestro coordinador de campaña, Marco Cortés, de Michoacán, está Denise Bernal. ¿Cómo estás, Denise? Buenos días, Denise. Hola, buenos días. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está mi querido estado de Michoacán, que he estado ahí en muchas campañas y además con Marco Cortés siempre apoyándolo en su última campaña que hizo? Ahí estuve y estaré también, con mucho gusto. Aquí los esperamos con mucho gusto. De hecho, está la reunión de secretarios estatales y nuestra campaña de Te Quiero Michoacán. Pues que les vaya muy bien la campaña, que sea muy exitosa. Bueno, mi pregunta es, ¿hacia dónde va el PAN como partido y cuál es su ruta para hacer un mejor partido? Mira, lo primero que hay que definir que el PAN es un instrumento, es decir, el partido es un instrumento y tiene que seguir sus principios y su plataforma. ¿Y qué instrumento debe de ser el partido? Pues un instrumento para lograr el bien común, un instrumento para poder encabezar esta nueva etapa del país como oposición al gobierno, una oposición constructiva y leal a México, una oposición que triunfe en elecciones y una oposición que permita hacer la autocrítica y el balance que necesita el gobernante en el país. Esas funciones deben de constituir, digamos, su camino, el camino ganador del partido, para decirlo en buenos términos. Y ese camino ganador, pues se logrará en la medida que podamos cumplir bien estos propósitos y estas convicciones correctas que deben de estar presentes en todo momento.
Muy bien. Y bueno, pues ahora aquí gracias Denis, desde el Distrito Federal, tenemos aquí a Marco Martínez. ¿Dónde estás, Marco? Raúl, buenos días, ¿me escuchas? escuchas? Marco, qué gusto verte. Santiago, buenos días, un gusto como siempre estar aquí participando y sobre todo puntualizar que el apoyo que se le está brindando a Madero depende mucho de la confianza que se te tiene, no nada más mía, sino de muchos de mis compañeros. Muchas gracias. Se te estima mucho aquí en el DF, Santiago. Yo también, tú sabes que pues aquí es mi casa, aquí hemos hecho buenas campañas, hemos sacado adelante tareas, siempre juntos y buscando que la unidad del partido sea lo que rija en el actuar del PAN del Distrito Federal. Yo ahí estaré siempre. Pues va un poco dirigida mi pregunta hacia eso, Santiago. ¿Qué piensas hacer durante los próximos 20 años? ¿En qué piensas seguir participando? ¿Cuál es tu proyección como persona? Mira, yo creo que en el corto plazo es buscar que Madero sea nuestro próximo jefe nacional, en lo inmediato. Colaborar en el partido, en lo que se me solicite, sea ayudando en campañas políticas, particularmente las del próximo año, las del 16, que también van a ser campañas muy fuertes, y las campañas actuales que vamos a tener, 2 de ellas en los próximos meses. Pero también ayudar al partido en todo lo que es el proceso de reformas que están llevándose en el Congreso, sabiendo que quienes tienen, digamos, la última palabra, la decisión, y son los grandes protagonistas, pues son los legisladores. Eso ya no me corresponde, ya no lo soy, pero ponerme a disposición del partido fundamentalmente. No tengo en mente, digamos, nada que sea, digamos, lograr seguir avanzando una carrera más que de servicio al partido, como lo he hecho, como lo hice en la elección de Baja California, como lo he hecho en el Pacto por México, como lo hice con Josefina, que quiero decirte que fui de los pocos liderazgos del partido que la acompañó hasta el último momento. Estuve yo con ella a plena disposición para hacer campaña, además es una muy buena amiga mía, y desde aquí un saludo a Josefina Vázquez Mota. Ella ha decidido quedarse en una posición, digamos, de neutralidad en esta campaña y se entiende por su liderazgo, pero eso no obsta que, aunque no esté en la campaña, le pueda yo mandar un saludo a Josefina, diciéndole mis respetos y mi admiración por ese esfuerzo que hizo, infortunadamente, pues casi sola, y por ello merece mi mayor reconocimiento. Oye, muchas gracias. Hablando de este tema, Santiago, del acompañamiento a Josefina, algo que muchos panistas reconocemos, sabemos, es que tú te pones la camiseta del PAN, y lo has demostrado no solamente acompañando a Josefina, sino también lo hiciste en su momento con Felipe Calderón. ¿Qué es lo que a ti te mueve, a diferencia de otros que andan buscando rencillas, cobrársela, todo este tipo de cosas? A Santiago, ¿qué lo mueve a rajársela? Mira, elección tras elección? yo creo que hay ciertos principios básicos. Primero, no vivir en el pasado. Segundo, no quedarse con resentimientos. Es algo que daña mucho, porque en vez de ver una vida positiva y de estar lamentándose uno, victimizándose, ver a dónde cobro qué factura, por decirlo como se dice muchas veces, pues hay que ver hacia futuro. Los tropiezos son principios de victorias también, y por eso en el 2006 con Felipe Calderón yo competí en esa elección y fui el primero que le levanté la mano, ni me tardé, y me fui a campaña, y no necesariamente, digamos, con el equipo de campaña, porque pues no encontraba yo cabida ahí, pero hice campaña como coordinador de las campañas de los senadores, y fue, por cierto, la mejor campaña del 2006, fueron la campaña de los senadores, en donde obtuvimos el porcentaje mayor que hemos tenido en Acción Nacional en todas las campañas a nivel federal. Me tocó coordinar esa campaña. Entonces, yo creo que es una cuestión de actitud, y esa actitud es la que yo quiero transmitirles a todos ustedes. ¿Por qué lo digo tan enfáticamente?
Por una razón, porque si nosotros dejamos atrás rencores, resentimientos, frustraciones, si vemos hacia el futuro con cierta generosidad, no digo, fíjense, con generosidad simplemente, yo pienso que la unidad del partido sería un asunto resuelto. Es decir, mi convocatoria es, vamos a darle vuelta a la página. El día 18 de mayo, pues va a haber un ganador, yo espero que sea Gustavo. Voy a hacer todo lo posible porque Gustavo tenga el mayor número de votos, pero finalmente los militantes son los que deciden. Y habrá un ganador y un perdedor. Yo creo que es momento de que nos comprometamos, si realmente queremos la unidad del partido, a que quien pierda en la elección se sume al ganador, a que el ganador abra espacios para quienes perdieron y construyamos una unidad necesaria para enfrentar las elecciones de este año, las del próximo y las del 16, que van a redefinir el mapa político del país. Creo sinceramente en esa unidad, pero no de palabra, una unidad realmente que sea de convicción, de que dejemos atrás muchas de las cuestiones que nos alteran, nos interrumpen este desarrollo eficaz que debe tener nuestro partido. Santiago, y fíjate, ahorita me han estado preguntando mucho acerca de que hablamos de la reactivación del Twitter. Muchos se preguntan, porque a lo mejor no lo saben, y dicen que quién es el niño que está sosteniendo la bandera ahí en tu imagen en Twitter. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, es una anécdota muy simpática y que tiene para mí un valor sentimental muy importante. Mi padre, René Krill, fue panista, digamos, no de la primera hora de fundadores, digamos de la época de don Manuel y de don Efraín, sino un poquito después fue de los jóvenes que se empezaron a sumar cuando se hicieron las convocatorias originarias del partido. Estoy hablando de los años 40 y un poco adelante. Entonces él era panista y de chico me llevaba a las campañas. Y en esa fotografía que ustedes pueden ver, estoy yo ondeando la bandera de Acción Nacional, subido a un coche Opel, ya no existe, porque es de los años 60. Ese coche Opel era de el candidato suplente, que era Javier Lascurain y Obregón, en el distrito que estaba ahí ubicado por San Ángel, y estaba yo con la bandera ondeándola arriba del coche. Alguien estaba perifoneando para el coche, me sube, me pone la bandera, y estaba casualmente don Manuel Gómez Morín, que fue muy amigo de mi padre, y don Manuel me tomó esa foto, don Manuel Gómez Morín. Bien, pasa el tiempo, y me manda don Manuel la foto. Bueno, se la manda a mis papás, yo tendría 6, 7 años, por ahí creo yo, y me pide que se la dedique. Entonces le dedico yo la foto a don Manuel, y don Manuel la tenía en su biblioteca. Cuando muere don Manuel, su esposa, doña Lidia, le habla a mi mamá y le dice, oye, aquí tengo una foto que la tomó don Manuel y que está dedicada por tu hijo a esa edad. Pero yo me acuerdo, ahí la tengo, pues si ustedes voltean la foto, por atrás está mi letra. Me dice, qué mejor que tu hijo la tenga. Entonces, pues es una bonita anécdota. Tuve la oportunidad de conocer a uno de nuestros fundadores, no conocí a don Efraín González Luma, pero sí a don Manuel, lo recuerdo muy bien, allí en su biblioteca en San Ángel, en su casa, alguien siempre afable, realmente pues una gente que destacaba, que tenía un carisma muy, muy especial y un liderazgo innato, natural, que realmente pues fue para mí un privilegio poder conocerlo a él, conocer a su familia, ser muy amigo de sus hijos, ya no viven el día de hoy, de Mauricio y de Juan Manuel, de sus hijas también, y de sus nietos, desde Rafael Landereche, que es el nieto mayor, pues hasta Manuel Gómez Morín, Juan Pablo, Ignacio, todos ellos pues han sido parte de gente que yo quiero y aprecio mucho. Pues ahorita están comentando que están muy picados aquí con la plática y que hasta otros amigos les están pasando preguntas, que si no te tienes inconveniente, quiero hacer otra pregunta. Sí, con mucho gusto. Amigos. Entonces, pues nuevamente hacemos el mismo rol que nuestro amigo de Jalisco, Víctor,
que ahí ya tiene otra pregunta preparada. Víctor, adelante. Sí, ¿cuál cree que es el mejor camino que el PAN debe seguir para recuperarse después del 2012? ¿Considera que el PAN se encuentra en una crisis? Mira, vamos poniendo las cosas en su lugar. Los partidos siempre están en crisis, todos. No hay uno que se salve en el mundo. ¿Por qué? Porque son centros donde se convoca a gentes que piensan parecido, digo que tienen los mismos principios, pero que no piensan igual. Y en un partido democrático como el nuestro, pues hay pensamientos de un lado o de otro y tenemos que ir construyendo a base de la política una unidad sincera y abierta. Yo no veo que el partido esté, digamos, en una situación que no puedan resolverse sus principales problemas. ¿Cuáles son los principales problemas de Acción Nacional? Primero, creo que la unidad. Muchas veces el militante piensa primero en su posición, en su espacio, en su interés, que en el interés del partido. Y muchas veces, estando equivocados, se piensa en el interés del partido y no en el interés de México. Por eso para mí es fundamental que quede con claridad el orden de prioridades en los valores. El mayor valor es México, después viene el partido y al final nuestro interés. Entonces creo yo que si el partido logra construir una unidad sólida, pues vamos a ganar el 2015. ¿Y por qué lo digo? Vamos a ver. El gobierno está teniendo un muy mal desempeño en la economía. No va a llegar a sus metas de crecimiento, mucho menos a las del empleo. Los índices del consumidor están muy, muy bajos. La inflación está presionando mucho. Entonces, todo lo bueno que ha hecho Acción Nacional en estos años, pues estamos viendo que no está siendo aprovechado por el gobierno, pero eso lo está sintiendo la gente. Al ir al de compras, al pagar colegiaturas, al pagar pues todas sus facturas que tiene que pagar, pues se da cuenta que no alcanza. Pero no solamente eso, en la estrategia gubernamental de la seguridad, pues quisieron hacer un cambio, pero cambio muy malo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes para el Estado mexicano, y me estarán oyendo los de Michoacán, pues lo que implica, digamos, negociar con autodefensas que tienen armas que solamente puede portar el ejército, por ejemplo. Pues eso, digo, el fin no justifica los medios. ¿Ha habido aciertos? Pues claro que ha habido aciertos, pero la seguridad del país, simplemente el índice, por ejemplo, de secuestros, pues ha venido creciendo desbordante. Entonces tenemos una gran oportunidad de hacer todos estos señalamientos, de hacer ver que los gobiernos del PAN fueron mucho mejores al mejor gobierno del PRI. El gobierno del presidente Fox, el gobierno de Felipe Calderón. Hay que defender sus logros. Si, por ejemplo, vemos el programa de oportunidades, pues fue una idea panista. Todo aquello que tiene que ver con los programas ya, digamos, más orientados a la vejez, 60 y más, 70 y más, programas panistas, que han tenido un recorrido no solamente nacional. El programa de oportunidades se lo copió Lula a México y se lo llevó a Brasil. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos de lo que han hecho nuestros presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón. Tenemos que defenderlo bien. Y yo pienso que si estamos muy conscientes de los logros que tuvieron nuestros gobiernos, si estamos muy conscientes de que siendo unidos vamos a ser más fuertes, y si estamos muy conscientes de que vamos a sacar los mejores candidatos para las elecciones venideras, yo creo que lo demás va a ser lo de menos. Mira, tengo otra pregunta, Manuel de Guerrero, que yo estaba diciendo aquí en una conversación, está muy nervioso, muy feliz de estar con esta conversación. Muchos saludos, Manuel. Gracias, un placer. Tengo un par de preguntas más. ¿De dónde nace su vocación por la política y por qué Acción Nacional fue el partido que eligió? Mira, yo creo que muchas de las decisiones que toma uno nacen en la familia. Yo vi a mi padre actuar en política en una etapa del país muy difícil.
Y eso pues me influenció mucho, o sea, al verlo como a pesar de perder elecciones y perder elecciones, ellos iban caminando y nada los paraba. A esos panistas que realmente pues hicieron el partido, pues es algo que yo viví, que fue parte de mi formación de niño. Yo de niño iba a los mítines, a los eventos del partido, y después, sin alejarme de los principios del PAN, pero sí de la acción del PAN, porque no estaba de acuerdo que el partido fuera solamente un partido de testimonio, dar testimonio de que se descubrió corrupción. Bueno, damos testimonio que aquí hay corrupción, damos testimonio que vamos a participar en la elección. Yo creo que la vida política es, sí, de testimonio, pero de acción y de resultados. Mi mente va mucho más orientada a dar el resultado que a otra cosa. Entonces, hubo una época que me alejé yo del partido y empecé a participar en el movimiento cívico, porque para mí lo más importante era resultados. Me fui a observar todas las elecciones, estuve ahí en el movimiento navista, estuve ahí en 1988 cuando el sistema se cayó con Y y se cayó con doble L. Estuve yo en Chihuahua en 1986, en la huelga de don Luis H. Álvarez. Ahí estuve yo, pero como un movimiento, como ciudadano, denunciando, observando la elección y marcando los fraudes. Y esa actividad, sin saberlo yo, me llevó a fungir como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Por eso me eligieron. Y cuando dejé de serlo, la verdad es que no tenía yo la menor duda que debía abrazar completamente mi actividad política con el Partido Acción Nacional. Estoy en Acción Nacional por lo que representa Acción Nacional, por lo que defiende la dignidad del ser humano, que es lo fundamental, su libertad, por lo que defiende en la convivencia social, que es resolver nuestras disputas a base de instituciones e instituciones democráticas. Estoy con Acción Nacional porque es el único partido que ha planteado una política social coherente y de resultados. Ahí están los programas. Estoy con Acción Nacional porque es un partido que se orienta al bien común y que tiene valores fundamentales. Y estoy en Acción Nacional porque pienso que es el mejor partido de México. Me honra mucho ser panista, me siento auténticamente en casa en todos los panes de todos los estados, de los municipios más recónditos. Cuando veo yo el nombre Acción Nacional y veo, por más humilde que sea el lugar donde esté el comité, y me siento ahí, yo me siento en casa. ¿Por qué? Porque en lo básico pensamos igual, podemos diferir en muchas cosas, pero en lo básico me siento enormemente identificado con nuestros fundadores, con don Efraín González Morfín, González Luna, con Manuel Gómez Morín, con Preciado Hernández, con el maestro Iturbide, pues con todos los que realmente han hecho de Acción Nacional en su primera hora un partido que nos honra, un partido que pues es un privilegio estar en él. Muchísimas gracias. Por ahí tiene una pregunta, también tiene una pregunta por ahí, Marco del Distrito Federal. Marco. Santiago, pues es una pregunta muy sencilla y de repente se les complica mucho contestarla. Ustedes se le hicieron a Gustavo Madero, igual aquí en el Hangout. ¿Cuáles son sus libros favoritos y en qué pasa su tiempo libre? Pues mira, estoy releyendo a Octavio Paz. Es su aniversario número 100, es un momento importante. En este momento, la lectura, o sea, con lo que me acosté anoche, con la lectura que leí, la última fue El laberinto de la soledad, y no porque no lo hubiese leído, porque estaba yo escuchando en una mesa, en un panel, que estaban hablando sobre ese libro, y yo pensaba que estaban viendo cosas que, más allá de las que dijo Octavio Paz, sobre todo en el capítulo que aborda las cuestiones del Pachuco y es parte de la identidad de aquella época, que hoy pues ya, digamos, decir Pachuco pues ni siquiera significa algo muy claro para los jóvenes, pero para los años 50
pues era, digamos, una figura muy típica, muy prototípica, digamos, de un sector en los mexicanos. Entonces estoy justamente con Octavio Paz, quiero releer su poema de Piedra del Sol, que es pues, uno de los grandes poemas de Paz, y bueno, pues tengo otras lecturas, digamos, de Javier Cercas, que es un autor español fantástico, que habla sobre la transición española, que tiene sus novelas extraordinarias, y en fin, pues trato de estar así un poco repartido y por supuesto pues con la lectura diaria de muchas revistas y periódicos, me abarca mucho el tiempo. Pues Santiago, mira, todos tienen muchas preguntas, pero ya se nos está casi acabando el tiempo de este hangout. Nada más para complementarnos, es una de las chicas te haga una pregunta. Sí, más. por favor. Y a lo mejor todas las demás, ya con eso en tus redes sociales, que te escriban, con la promesa de que las primeras respuestas van a ser a darle continuidad al hangout. Con mucho gusto. Entonces, Adriana, ¿verdad? Adriana, tenías una pregunta de Jalisco. Hola, ¿sí? Hola, sí. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo tengo una pregunta. En una entrevista hace poco, lo vi, le hicieron la pregunta y usted comentó que el Partido Acción Nacional puede ser una oposición responsable dentro del Pacto por México, pero a la vez las elecciones al PRI. A mí me gustaría saber concretamente cómo se va a lograr. Perdón, no te escuché la última pregunta, hay mucho reverberación, hay mucho eco. ¿Me la vuelves a hacer? Ok, la repito. La pregunta es, ¿cómo es? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Mi pregunta va encaminada en la oposición responsable que usted comenta que puede hacer el Partido Acción Nacional en el Pacto por México. Y al mismo tiempo se pueden ganar las elecciones al PRI. A mí me gustaría saber concretamente cómo se va a lograr eso. ¿Concretamente qué? ¿Cómo se va a lograr de que podamos estar en el Pacto por México para también ganar elecciones? A ver, la pregunta es, ¿cómo es posible que el partido pueda al mismo tiempo ser una oposición responsable, una oposición actuante en el Pacto por México y a la vez ganar elecciones? Pues yo creo que los hechos, o sea, nos fuimos a Baja California y Baja California se ganó y los pronósticos estaban en nuestra contra. En Puebla se arrasó. En Tlaxcala no se pensó que se podía ganar la capital, lo mismo que en Saltillo. En Aguascalientes, que habíamos perdido la elección, igualmente, pues recuperamos la capital, que es Aguascalientes, pero también Calvillo. Es decir, estamos gobernando el 80% Aguascalientes, ya simplemente con esos dos municipios. En el caso de Baja California no solamente ganamos la gobernatura, ganamos la capital, Mexicali, y ganamos igualmente Rosarito, que en la elección anterior pues la habíamos perdido ante el PRI, entonces nos recuperamos. ¿Cómo? Pues primero, los PANes que ganaron, y digo PANes para decir los estados, digamos, en donde el PAN está, ganó por la unidad, hubo unidad en Baja California, en Aguascalientes, en Puebla, hubo trabajo, hubo buenos candidatos, y eso es donde está realmente el meollo en una competencia, porque uno puede ser lo opositor que se quiera, estar criticando al gobierno todo el día y muchas veces simplemente por criticar, pero yo digo que eso sirve cuando la crítica es justa, cuando la crítica es constructiva, mejor, y sobre todo porque esos temas lo está viendo el ciudadano común. O sea, imagínense el bienestar que se le va a dar al alumno, que su maestro va a ser evaluado, que su escuela va a ser evaluada, que él mismo va a ser evaluado. Eso le va a permitir tener una educación de mayor calidad. Imagínense ustedes cuando se abra la cuestión de la energía,
las inversiones que van a venir al país, el crecimiento que van a dar esas inversiones a la economía, los empleos que se van a generar, los recursos que van a ingresar al Estado mexicano para poder canalizarlos a los programas sociales. Entonces, todo esto para mí tiene, digamos, ese sentido, que se puede ser oposición crítica, que se puede ser oposición constructiva y que se puede ser oposición que gane elecciones, y las tres cosas a la vez no son incompatibles, no hay una incongruencia. Y les voy a poner este ejemplo sobre esto, que es muy importante transmitírselos. El PAN, en sus mejores momentos en el trabajo legislativo, ha sido oposición. Vean ustedes cuando en la época de Carlos Salinas el PAN pudo sacar adelante reformas impensables, darle la personalidad jurídica a las iglesias, arreglar la cuestión del ejido, en fin, pues eso lo hizo el PAN como oposición, y todas las reformas políticas que dieron como consecuencia resultados de carácter electoral muy ventajosos para el partido, no porque las reformas hubieran estado orientadas al PAN, sino porque las reformas estuvieron orientadas a que los votos contaran y se contaran bien, simplemente con eso. Bueno, todas las reformas electorales que ha promovido el PAN, pues es eso. Entonces, yo creo que el PAN tiene que tener, digamos, estos tres ángulos, estos tres enfoques: crítico, crítico constructivo, partido competitivo, partido ganador y partido que pueda igualmente ser un trabajo de contención para que no pasen las leyes, o sea, ser auténticamente, digamos, una oposición a las malas leyes, a las malas acciones del gobierno. Se puede ser oposición, oposición, oposición constructiva y oposición competitiva a la vez. No hay ninguna contradicción en estas tres posiciones que debe estar adoptando el partido de manera permanente. Ok, pues muchísimas gracias, Santiago. Agradecerle a todos los que hoy nos acompañaron a través de la plataforma del Camino Ganador, y desde luego a Víctor, Emanuel, a Paco, a Adriana, a Manuel, a Denise, a Marco y a toda la comunidad digital que nos está acompañando. Seguiremos haciendo este hangout del Camino Ganador con los más integrantes de la planilla. Y no sé si quieres decir algo para... Pues sí, hay que votar por Gustavo. Gustavo Madero es el camino ganador. Gustavo Madero es quien debe de concluir el proceso de cambio y transición que él mismo inició en el partido, con la depuración del padrón, con la reforma de estatutos, con la suscripción del Pacto por México y de las reformas más importantes que se han llevado a cabo en muchos años, y también un partido ganador en elecciones. Eso es lo que representa para mí Gustavo Madero, y yo les pido a quienes nos estén escuchando que realmente reflexionen muy bien su voto el próximo 18 de mayo, que voten por Gustavo y por la planilla del Camino Ganador. Muchos saludos, que tengan un bonito día, y los que se vayan de vacaciones en Semana Santa, descansen, porque desde Semana de Pascua vamos a empezar a chambear, pero fuerte. Hasta luego. Hasta siempre. Y acuérdense, 18 de mayo hay que votar por la fórmula del Camino Ganador. Gustavo Madero, el presidente, el primer presidente electo por la militancia. Gracias a todos y hasta la próxima. Este 18 de mayo, vota Gustavo Madero, el Camino Ganador.